Vamos a enlazarnos con René Franco en su reventa aquí en este horario de Grupo Fórmula, lo cual agradezco de antemano como todos los viernes. René, hoy la radio, concretamente Radio Fórmula, está de fiesta, toda vez que la reina de la radio en Radio Fórmula no es otra que Maxine Goodside, cumple 26 años de su programa Todo para la Mujer. Hoy fue muy felicitada, incluso por el potrillo Alejandro Fernández. Hay muchas anécdotas en esta larga trayectoria, prácticamente una generación en la radio hablada, con Maxine Goodside a la cabeza en su programa Todo para la Mujer. ¿Qué te parece, René? Bueno, si me preguntas al respecto, buenas noches, Pepe, buenas noches. Buenas noches, claro, por supuesto. Mira, el Todo para la Mujer no comenzó como un programa de espectáculos. No. Todo para la Mujer comenzó como precisamente un programa que era dirigido a las mujeres, en el que había todo para la mujer. Sí. Pero después de un tiempo comenzó, o sea, la primera que se dio cuenta que había ahí un gran mercado fue Maxine Goodside. Porque después de ella es que ocurre ya el boom de programas de espectáculos en México. Digamos que tiene el honor de haber sido el primer programa de espectáculos en el que el periodismo y el entretenimiento se mezclan, y entonces hay notas de espectáculos, pero también hay chismes de ¿Es equivalente el esfuerzo y la creatividad de Maxine Goodside en Radio Fórmula, en Grupo Fórmula, entonces nada más era radio, es equivalente al esfuerzo del periodista José Gutiérrez Vivó en su tiempo, cuando Clemente Serna y Radio Red lanzan al aire el primer programa de noticias de larga duración, cuando los radioescuchas estábamos acostumbrados a que los concesionarios de la radio simplemente cumplieran con lo que marcaba la ley de dar un par de minutos de noticias cada hora, noticias sin ton ni son. Y bueno, Gutiérrez Vivó y Clemente Serna y eso ya es historia, pues se convirtió en un pionero en el género de la radio hablada noticiosa con el primer programa de radio de larga duración. Bueno, es equivalente en el término de el género de los espectáculos por radio, programa de larga duración, que después ha sido multi-imitado, incluso en la televisión. Bueno, lo que pasa es que si estás hablando de 26 años, quiere decir que el programa de Maxine se estrenó en 1989. Sí. En 1980, la televisión mexicana, digamos, era otra cosa completamente diferente a lo que es ahora. Si tú tenías un programa de espectáculos, no había para ninguna estrella del espectáculo lo que tú ves ahora, que es poder tirarlas, criticarlas, decirles o hacerles. Estamos hablando de que ¿quién gobernaba en 1989? O José López Portillo o Miguel de la Madrid. No, ya Miguel de la Madrid le había entregado el poder a Carlos Salinas. 88, a Carlos Salinas. Bueno, pero en los tiempos anteriores, si tú te acuerdas de los programas de Verónica Castro y esto, llegaba Alejandra Guzmán y Verónica le decía: eres maravillosa, una maravillosa mamá, una maravillosa persona. Sí, no, tú eres más maravillosa. Y esto venía desde tiempos de Raúl Velasco y no había una crítica al entretenimiento. Correcto. Eso, la primera que lo cambia es Maxine Goodside. Pero simple y sencillamente porque descubre un nicho de mercado. Pero se da cuenta que el público tenía muchas ganas de que cambiara el asunto, y yo siempre he dicho que la prensa de espectáculos nunca ha sido totalmente observada por el resto de la prensa como parte de la cultura de este país, porque el cambio o la neoapertura, que no es que no lo hubiera antes, sino de pronto una especie de apertura para criticar y hablar y gritar y decir, y ahora que en el radio incluso se pueden decir hasta cosas, y ya después se ha ido ya muchísimo más lejos con las redes sociales, ese cambio en realidad comenzó por la prensa de espectáculos, porque la primera barrera a derribar era la prensa de espectáculos. La segunda era la prensa política. Porque si no se decía nada de las grandes estrellas del espectáculo, mucho menos se decía algo de los políticos. Iban de la mano las dos cosas. Las grandes estrellas del entretenimiento eran intocables. Y así lo eran todos los políticos en los medios, no solamente el presidente, que esa vieja tradición de que no se pueda parodiar al presidente o reírse de él, solo se ha cambiado en la historia moderna de México con Vicente Fox. Felipe Calderón en el sexenio pasado regresó eso de, no, al presidente no se le dice nada, pero a todos los demás políticos sí, y ahí hay quien dice que esto, o que aquello, o que qué es nota, o que qué se puede decir, o que qué no, y ese juego
se abrió originalmente cuando la prensa de espectáculos comenzó a tumbar a los ídolos y empezó a acercarlos a su humanidad. Entonces tú ya podías ver a un ídolo que lo tomabas de su pedestal y lo bajabas y lo conviertes en humano, casi como cualquier otro. Claro. La exageración de eso al día de hoy, especialmente en las revistas de espectáculos, es que no era suficiente y entonces ahora se inventan escándalos. Yo te lo aseguro, en ningún medio hay 40 o 50 escándalos semanales del tamaño de los que se ven en las revistas de espectáculos. Pero ese es como el otro lado de la moneda. Ahora la prensa de espectáculos y la prensa amarillista lleva el entretenimiento a tal lugar que ha convertido a la farándula en superhombres y supermujeres que tienen escándalos cada 5 segundos. Eso nunca sucede. Pero entre un lado, un extremo, que es el decir de más e inventar notas, y el otro, que es no decir nada, hay una mitad por ahí. Y ese cambio comenzó en México con la prensa de espectáculos. Si lo observas con cuidado, fue el primer bastión que se derribó. Y en ese sentido, el primer programa de ese corte radiofónico o televisivo en México es de Maxine. O sea, Ventaneando viene después. Claro, Ventaneando es una extensión, es el mismo género, ya con pantalla, con luces, TV Azteca. Yo no diría una extensión, porque Pati Chapoy vive por sí misma con su propia leyenda. Sí. Lo cierto es que la misma Pati Chapoy nunca dijo, yo haré radio, y ella dijo, yo no tengo voz para hacer radio. Y Maxine, aunque ha hecho algunos intentos de hacer televisión, en televisión es Pati Chapoy y en radio es Maxine Goodside. Pero el primer bastión que rompe culturalmente el no poder tirar a los encumbrados en el país priista que éramos en los años 80 es la prensa de espectáculos, y a quien le toca inaugurar el género es a Maxine Goodside. Pues ya que estamos hablando, por supuesto felicitamos a Maxine Goodside, a todo el equipo de Todo para la Mujer aquí en Grupo Fórmula, siempre la felicitamos por este esfuerzo ejemplar, 26 años todos los días con esto de la información del mundo del espectáculo. El programa empezó durando creo que 1 hora y después ya se fue extendiendo y ahora dura 2 horas y media y así seguirá, y le deseamos mucho éxito y nuestro reconocimiento, afecto y cariño a Maxine Goodside. Pero hablando de estas remembranzas, de estas nostalgias radiofónicas, por cierto, se va a proyectar la saga Volver al Futuro, que se estrenó allá hace 30 años, tengo entendido, René, y está por cumplirse el 21 de octubre de 2015, que es la fecha que en la película de Volver al Futuro se pone, digamos, es donde llegan los actores a Volver al Futuro, se ubica un futuro en el 2015, que si vemos la película, pues nada tiene que ver con la realidad, todavía no hay carros voladores, la única posibilidad es que los Cachorros de Chicago puedan ser los campeones del béisbol de Estados Unidos, que es lo que pronosticaba la película. La película tiene 34 años de edad. La película es de 1985, es de Robert Zemeckis, uno de los discípulos más importantes de Steven Spielberg. Y vaya, a pesar de las paradojas en el tiempo que contiene, porque en la misma película, conforme va ocurriendo, va creando un universo alternativo tras otro desde la primera película, cuando regresa Marty McFly al pasado, o sea, primero va al pasado, y luego va al futuro, etcétera, lo que sea. En la primera ocasión en la que tú ves eso desde la primera película, cuando está tratando de regresar al futuro, regresa al futuro y se ve a sí mismo. Eso ya es otro multiuniverso y está lleno de paradojas. Pero lo que sí te podría decir es que la película se adelantó a algunas cosas, como los coches voladores, o las chamarras que se secan a sí mismas, o las patinetas voladoras. Pero lo que no pudo prever la película fueron las redes sociales. Las redes sociales como tal, y lo que estamos viviendo hoy en día, está muy por encima y muy lejos de la imaginación de Zemeckis o de cualquiera que hace 34 años hiciera una película como esa. Si te fijas, las referencias que tiene son bastante ochenteras. Y en ese sentido, el desarrollo normal de lo que se supone vendría está ahí, pero nunca se imaginaron que cada quien traería hoy en día una cosita en sus manos con las que podría simple y sencillamente transmitirse a sí mismo. Digo, no quiere decir que el contenido sea maravilloso. Hoy en día estamos llenos de aspirantes a influencers. Imagínate nada más cómo ha cambiado eso. O sea, antes teníamos una serie de personas aspirantes a ser Alma Delfina y ligarse al patrón de la casa viendo telenovelas. Claro. Ahora tenemos mujeres y hombres aspirantes a ser Yuya o el Wherever Tomorrow, lo cual no mejora el contenido, ¿eh?
no lo hace mejor, solamente que cada quien ha volteado la cámara hacia sí mismo y aunque obtenga 10 espectadores ya se siente estrella. Y esa parte es la que nunca pudo prever CMX. Entonces, lo interesante es que la película, 34 años después, está a punto de llegar a la fecha, que es octubre del 2015, se va a exhibir en los cines de México a partir del 21, es un relanzamiento, ese relanzamiento lo vas a poder ver remasterizado, etcétera, 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 pero sigue siendo una, sobre todo, hermosa pieza de entretenimiento. Eso es lo mejor que tiene. A mí, mi película favorita del futuro está próxima a cumplirse, es Blade Runner de Ridley Scott. De hecho, es mi película favorita y todavía no llegamos. Eso se supone que ocurre en el 2019. Pero creo que Ridley Scott está más cerca que CMX, porque de lo que Ridley Scott habla es de que ya no sabremos en un futuro si los seres con los que estás conviviendo, que se ven como seres humanos, fueron creados por Dios o por otro ser humano. Muchísimo más lejos y muchísimo más cultural en ese futurismo Ridley Scott que CMX, porque CMX a final de cuentas es un gran director de entretenimiento. La película se reestrena en los cines de México a partir del 21 de octubre y sí, efectivamente, la pregunta que tendrán que hacerse en ese momento es, ¿y el Twitter? ¿Por qué nadie se lo imaginó antes de que nos tomara por sorpresa y nos destruyera el mundo en que vivimos? Te agradezco mucho el comentario, por supuesto, René Franco, como siempre, y en esta oportunidad para felicitar juntos a Maxine Goodside por sus 26 años en la radio, en Radio Fórmula, por supuesto. Gracias, René. Seguro.